Muy buenos días, Dios te bendiga, qué gusto saludarte a través de estas redes sociales, esperando que te encuentres bien. Recibe un saludo de aquí del Templo Centro Familiar Cristiano Villanueva. Hoy jueves, un día especial para glorificar el nombre de Dios. Yo creo que todos los días son especiales y todos los días debemos de glorificar el nombre de Dios, pero qué bueno que Dios nos permitió abrir nuestros ojos el día de hoy. Y eso es una actitud de gratitud, dar gracias a Dios. Hoy quiero compartirle una pequeña reflexión de su palabra allí en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Dice la escritura de esta manera: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mire, la palabra nos hace una aclaración que tenemos que dar gracias a Dios en todo. En medio de pruebas, en medio de luchas, en medio de victorias, en medio de enfermedades. Tenemos que dar gracias a Dios, mis amados, porque una de las cosas bien importante es que dependemos de Él. Dios es grande, Dios es maravilloso y podemos agradecerle al Señor por lo que Él está haciendo en nuestras vidas, cada momento, cada instante. ¿Por qué no damos gracias a Dios? A veces no queremos darle gracias a Dios porque estamos en una situación difícil, porque estamos pasando alguna enfermedad, porque algo está sucediendo en nuestra familia. Pero mis amados, la importancia de dar gracias a Dios es una palabra de gratitud, es una emoción positiva que nos produce reconocer los beneficios recibidos. Claro que entre las luchas y en las pruebas o enfermedades, Dios siempre nos da de sus bendiciones. Dios siempre nos da salud, nos da prosperidad, nos da un trabajo o algo nos está dando. Entonces la palabra gratitud es una emoción positiva que produce al reconocer los beneficios recibidos. Nosotros oramos, Dios hace la obra. Dios de una manera nos derrama de bendiciones sobre abundancia sobre nuestras vidas. Entonces tenemos que ser agradecidos por lo que Él está haciendo. El acto de agradecer tiene el poder, de acuerdo a los expertos en la psicología, de aumentar la felicidad y el bienestar personal y de fortalecer nuestra relación con otras personas. Damos gracias a Jesús por sus milagros. Dios ha hecho milagros extraordinarios en nuestras vidas y creemos que Él es poderoso, Él es grande. Entonces estamos tan agradecidos con el Señor por esa gratitud que Él está haciendo hoy en día en nuestras vidas. Entonces tenemos que agradecer, mis amados, por los milagros de Jesús. Dios hace grandes cosas. Hoy quiero compartirle esta enseñanza de los temas que tengo aquí, que tengo yo, que se llama los milagros de Jesús. Dios hizo muchos milagros. La Biblia está llena de milagros extraordinarios que Dios ha hecho y Dios sigue haciendo hoy en la actualidad. A veces pensamos que los milagros de Jesús pues ella los hizo, ya se quedó, pero hoy Dios nos está usando a usted y a mí en una actitud de gratitud para que podamos creer las cosas como si fuesen. Y hoy tenemos que agradecerle al Señor por esas bendiciones que Dios nos da. Muy bien, mis amados. Amados, qué importante es agradecer. La gratitud por la obra de Dios debe llevarnos a seguir a Jesús. Lo más hermoso que Dios ha hecho, mis amados, es que Dios te ha creado a ti, a tu imagen y semejanza. Lo crió varón y hembra.
Amén. Dios hizo al hombre y a la mujer a la imagen de Dios. Es la mayor gratitud que nosotros podemos hacer y darle a Él es que Él nos ha hecho a nosotros. Un milagro extraordinario en nuestras vidas fue que Él nos ha creado. Y una de las grandes bendiciones que Dios nos ha dado a ser creados por Él es ir y multiplicaos, y que nuestras generaciones, que nuestra familia se vaya multiplicando a través de nuestras generaciones. ¿Por qué no dar gracias a Dios por esta gran bendición que Dios nos ha dado de multiplicarnos, de que nuestras generaciones, mis amados, vaya creciendo y vaya aumentándonos cada día, cada momento? Entonces, mis amados, yo quiero, la gratitud por la obra de Dios debe llevarnos a seguir a Jesús, una obra extraordinaria que Dios ha hecho en nosotros. Quiero leerle el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso del 1 al 4, dice su palabra de esta manera: después de esto Jesús fue a otro lado del mar de Galilea, de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que Él hacía en los enfermos. Me voy a parar aquí un momento y reflexionemos la palabra con cuidado. Dice que la multitud le seguía a Jesús. ¿Por qué le seguía? Porque veían los milagros que Él hacía. Amén. Que Él realizaba. Y aquí estaba por hacer un milagro extraordinario de multiplicar los panes, el alimento, de alimentar a 5,000 personas. Entonces, ¿por qué no ser agradecidos con el Señor por lo que Dios está haciendo? Ahora, la gente le seguía por los milagros, pero también la palabra quedaba sembrar allí, y había gente que había recibido al Señor. Dios había perdonado los pecados de cada uno de ellos. Vea, y le seguía la gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús al monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Muy bien, el ministerio de Jesús, mis amados, fue y sigue siendo un ministerio sobrenatural, porque a través de que ya este milagro que Él ha hecho de sanar enfermos sigue presente en nuestras vidas, porque la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos que Él es el mismo de ayer y hoy y por todos los siglos, y que sigue teniendo poder sobre nuestras vidas, y sigue siendo milagroso, y sigue siendo milagros sobrenaturales. Jesús caminó sanando a enfermos. Amén. Pero el ministerio de Jesús fue y sigue siendo un ministerio sobrenatural. Jesús caminó sanando a los enfermos, liberando a cautivos, perdonando al pecado y restaurando al caído. El poder sobrenatural del Espíritu Santo estaba con Él. Y quiero hacer pararme un poquito aquí y pensar un poquito. Dice que el Espíritu Santo estaba con Él. Y realmente antes de iniciar su ministerio, si nos vamos un poquito a cuando estaba Mateo capítulo 4, en el desierto Jesús fue tentado por el enemigo, y realmente después inicia su ministerio, y viene el Espíritu Santo sobre su vida. Amén. Y fue fortalecido espiritualmente cuando va con Juan el Bautista y le dice: es necesario que tú me bautices. Y dice que cuando él fue bautizado vino el Espíritu Santo sobre su cabeza en forma de una paloma, y él fue lleno, fue fortalecido. Por eso hacemos este parástesis aquí y nos paramos cuando dice su palabra que Jesús caminó sanando a enfermos, liberando a cautivos, perdonando pecados y restaurando al caído. El poder sobrenatural del Espíritu Santo estaba con él.
Y este misterio delegó al Señor Jesús a su iglesia. Esto también fue enviado al Espíritu Santo. Muy bien, así como el Espíritu Santo estuvo con Jesús, ahora el Espíritu Santo está con nosotros. Porque la palabra nos dice que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, pondrán manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Yo quiero tomar esto, mis amados, que si yo tomo estas señales y le estoy creyendo al Señor, que el Espíritu Santo está sobre mí para enviarme a predicar, a pregonar el Evangelio, sanar enfermos, liberar al cautivo, como dice su palabra, Isaías 61. Entonces, mis amados, yo puedo tomar esta palabra también para mí, porque esta palabra también es para la iglesia. Ahora, amados hermanos, sigue teniendo poder el Señor y sigue sanando a enfermos, pero ahora, hermanos, nosotros somos sus discípulos. Ahora nosotros somos los seguidores de Jesús. Aquí dice al principio que la multitud le seguía a Jesús por los milagros que él hacía, por las sanidades que él hacía, por las liberaciones que él hacía. Ahora nos lo ha encargado a nosotros. Muy bien. Y tenemos que ser agradecidos. La gratitud es una razón más fuerte. Es más fuerte que el interés personal para seguir a Jesús. Y tenemos que ser agradecidos, mis amados, porque no nomás nos creó Jesús, como hablábamos al principio de la creación, que nos hizo varón y hembra, sino también tenemos que ser agradecidos porque nos dio la salvación y perdonó nuestros pecados. Y ahora somos libres por eso. Qué hermoso es reconocer al Señor que Él es el único que tiene poder para perdonar pecados y que por su llaga nosotros fuimos curados allí en la cruz del Calvario. Y ahora tengo el privilegio de decir gracias, mi Dios, por esa gran bendición. Y ahora yo puedo ejercer el ministerio. Ahora nosotros podemos ejercer el ministerio. Cuando solo seguimos a Jesús por los milagros es porque nuestro corazón es egoísta. Ahora, tenemos que seguir a Jesús por lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Pero hay gente, cuando seguimos a Jesús por los milagros es porque nuestro corazón es egoísta. Pero cuando seguimos al Señor por la gratitud, podemos ver que nuestro corazón ama al Señor. Tenemos que amar al Señor. Tenemos que reconocer al Señor como nuestro Salvador. Para hacer la obra, tengo que amarlo a Él, tengo que reconocerlo, porque mucha gente sí seguía al Señor por sus milagros. Consideremos, por ejemplo, varios casos en la Escritura. Vemos los 10 leprosos que nomás uno vino a darle gracias a Dios, recibió el milagro y se fue. Entonces, amados, hay muchos ejemplos, hermanos, que la Biblia nos enseña que Dios hizo grandes cosas en la gente, pero no le reconocieron. Nomás obtuvieron su milagro. Amén. Y se fueron. Ahora, viene a mi mente la vida de Zaqueo. Zaqueo, un hombre que necesitaba de Dios, recibe al Señor, cena con Él, y él recibe, y una parte de gratitud de lo que Dios había hecho en su vida era que él tenía que, dijo, voy a darle a la gente lo que les he robado y se los voy a multiplicar, les voy a dar más de lo que les he quitado, porque es parte de mi gratitud. Entonces nosotros tenemos que ser agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ahora, Jesús, quien los había librado de la ingratitud de los 9 leprosos que hablábamos ahorita, nomás viene uno. Y respondiendo Jesús le dijo, no son 9, no son 10, ¿dónde están los otros? Muy bien, no vinieron, porque nomás necesitaban el milagro y se fueron. Hay ocasiones que a veces necesitamos nada más el milagro, nomás necesitamos la ayuda de Dios por un momento, pero nos olvidamos que realmente tenemos que caminar con Él. Ahora, cuando nosotros estamos creyendo al Señor,
y sabemos que Él es nuestro proveedor y que Él es nuestro sanador, tenemos que buscarlo siempre, siempre. Llueve, truene, relampaguee, haga frío, haga lo que tenga que ser. Tenemos que seguir al Señor siempre. Por eso tenemos que tener una actitud de gratitud. Estoy enfermo, pero yo te estoy siguiendo, porque yo estoy creyendo que tú eres mi sanador. Estoy pasando por un problema difícil, economía, no sé, trabajo, yo no sé qué podamos pasar, pero yo estoy agradecido porque tengo lo mejor, tengo la salvación, tengo la vida eterna. Amados, y eso es lo más importante, como hijos de Dios tenemos que ser agradecidos por eso. Mire, ahora vamos a brincarnos al verso 5, 7, al 7. Estoy en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso del 5 al 7. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, y dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Hay una pregunta, porque ya vieron que había una multitud grande. Hay una pregunta de preocupación: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? 6. Pero esto decía para probarles, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe respondió: 200 denarios de pan no basta para cada uno de ellos. Tomase un poco. Entonces había una pregunta, hay una pregunta del millón, que ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Cuando estamos pasando una situación difícil en nuestra vida, o estamos en una situación difícil, a veces nos preguntamos qué va a pasar con nosotros, cuál será la respuesta a nuestras vidas, por qué no hay una solución, por qué Dios no nos escucha, por qué no hay una respuesta. Aquí dice que había una pregunta para probarles. A veces Dios nos prueba nuestra fe. Nuestra fe será aprobada, probada. ¿Cuánto nosotros le estamos creyendo al Señor? ¿Cómo estamos creciendo en el área espiritual? Porque si estamos creyendo en el área espiritual, Dios fortalecerá nuestra vida y no pasará nada, porque Él nos fortalecerá. Pero a veces nuestra fe es aprobada, probada por Él. Cuando Él hace esa pregunta: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Como que los está probando, pero sabemos que Él es el proveedor. Sabemos que Jesús es el que provee. Sabemos que Jesús es el que sana. Sabemos que Jesús es el que liberta. Sabemos que Jesús es nuestro pastor. Sabemos que Jesús hace muchos milagros extraordinarios en nuestra vida hoy en día. Pero a veces nos hacemos esa pregunta: ¿dónde compraremos para que coman pan estos? ¿Dónde? Si todo está cerrado. Felipe contesta: 200 denarios no nos va a servir para comprar pan. Es mucha la multitud, es mucha la gente. Quiero decirle una cosa, mis amados, que cualquier clase de problema que tengamos, grande, chiquito, grande, para nosotros como hombres es imposible, pero para Dios todas las cosas le son posibles. Él tiene poder para hacer muchas cosas sobrenaturales sobre nuestras vidas. Entonces, hermano, Jesús estaba probando a Felipe. El término de probar es traducido aquí de la palabra griega peigrazo, que traduce además intentar, escudriñar, examinar, someter a otro a una prueba para conocer su verdadera naturaleza o carácter. O saber también, lo vamos a aplicar de esta manera, saber cómo estamos creciendo o cómo estamos madurando espiritualmente en todas las cosas que estamos caminando en la palabra, cómo vamos avanzando, si estamos creciendo, si estamos regresando para atrás. Entonces la fe nos es probada, cómo le estamos creyendo al Señor para ir madurando espiritualmente. Dios hace muchas cosas en nuestra vida. Muy bien.
La respuesta, vamos a ver la respuesta de Felipe en esos versos. La respuesta de Felipe refleja la impotencia, la incredulidad, aunque al lado de está Jesucristo, hacedor de milagros. A veces la incredulidad lo lleva. El denario era una moneda romana sin entidad, equivale a casi 4 gramos de plata o un salario de un día de trabajo. Es más o menos lo que significa el denario. Amén. Pero aquí está la fe probándose de Felipe. Felipe caminaba con él. Fíjate que aún caminando con él había dudas. A veces muchos de sus discípulos que caminaron con Jesús había duda. Otras personas que Dios hacía grandes cosas también dudaron. Entonces, mis amados, creo que nosotros a través de nuestra fe creer que Dios hará grandes cosas en nuestras vidas a través de la Escritura, a través de su palabra, a través del alimento que nos estamos alimentando todos los días a través de su Escritura. Eso nos lleva a madurar espiritualmente. Pero en medio de las dificultades, en un corazón agradecido se levanta en alabanza a Dios. Por ejemplo, David en el desierto, preguntando por el rey Saúl, escribió muchos salmos de adoración al Señor. Entonces, mis amados, tenemos que agradecerle al Señor por lo que está haciendo, pero cómo estamos madurando espiritualmente. Entonces, ser agradecido, dar gracias a Dios en todo, me está llevando a darle gracias en las enfermedades, en las pruebas, en las luchas, en las situaciones más difíciles. Tenemos que ser agradecidos con el Señor, mis amados, el día de esta mañana. Qué hermoso es poder agradecerle al Señor. Las acciones de la fe, aunque no sean de gran tamaño, sean de gran valor para Dios. Entonces, las acciones de fe, aunque sea de un tamaño, a veces queremos ver los milagros o comparamos los milagros y hacemos competencias en milagros. A veces podemos decir, es que me duele la cabeza, oré y el Señor me sanó. Bueno, es un milagro. Pero hoy oramos por un paralítico y Dios lo levantó de la silla y caminó. Lo hablamos un milagro sobrenatural. Mira qué importante milagro. Amén. O oramos por una persona que estaba ciega y Dios le provió, Dios le dio la vista. Es un milagro sobrenatural. Pero al que le dio el dolor de cabeza, ¿cómo lo clasificamos? Es un milagro. Es un milagro singular. Amén. Un dolor de cabeza, una gripe. Amén. Un dolor muscular, no sé. A veces comparamos los milagros y decimos, bueno, es un milagro, un dolor de cabeza, pues es un milagro, como cualquiera. Pero para Dios todos los milagros son importantes, mis amados. Un dolor de cabeza, un paralítico caminando, un ciego recibiendo vista, una persona siendo liberada. Entonces para Él los clasificamos como un milagro sobrenatural, los clasificamos que Dios tiene poder para hacer muchas cosas. Entonces las acciones de fe, aunque sean pequeñas, tenemos que agradecerle al Señor por lo que Dios está haciendo. A veces podemos testificar cuando escuchamos que aquel está testificando, no, Dios hizo un milagro extraordinario y lo levantamos y Dios levantó al paralítico y Dios hizo grandes cosas en él y pudo caminar y pudo avanzar. Amén. Y está testificando y dándole las gracias a Dios. Y aquel que tiene dolor de cabeza y que Dios lo sanó en un momento al instante, dice, bueno, sí, ¿cómo voy a darle gracias a Dios si simplemente fue un dolor de cabeza? Por las cosas pequeñas tenemos que darle gracias a Dios por todo, aunque sean pequeñas, aunque sean grandes, aunque sean milagros extraordinarios. Nosotros tenemos que agradecerle al Señor por todas las cosas que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Cómo ven, mis amados?
Por eso la palabra dice, tenemos que darle gracias a Dios en todo. Y por Él estamos aquí. Por Él vivimos. Gracias a Dios porque hoy nos levantamos, pudimos ver el día de hoy, pudimos ver que Él es grande, Él es poderoso. Por eso estamos agradecidos con el Señor. Voy con los textos, con los versos que siguen, mis amados. Estoy en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Voy a leer del 5 al 7, donde leímos cuando alzó Jesús los ojos. Leímos el 5. Vamos a leer el 6. El 6, mis amados, dice su palabra de esta manera. Amén. Dice aquí, bueno, las acciones de fe, aunque sean pequeñas, son de gran valor para Dios. Verso, primero vamos a ver del 5. 5, amén. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que venía una gran multitud y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan? Amén, aunque sean pequeñas, porque coman esto. Verso 6, pero estos decían para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Amén. Entonces ahí, cuando estamos agradecidos con Dios, el escenario adverso no es tan difícil. Amén. Andrés, uno de los discípulos, trae a Jesús 5 panes, 2 peces. Es muy poco, pero hizo algo. Jesús requiere que nosotros, nuestra fe, hay actos que demuestran que nuestra fe en Dios. Amén. Entonces ahí es donde les trajeron. Tenemos nomás esto. Él hace una oración. Podemos decir, es una oración simple. Simplemente dijo, Señor, multiplica los panes, multiplica los peces, multiplica al 100 por 1. ¿Cuáles son nuestras oraciones que nosotros hacemos? A veces podemos decir, pastor, no sé orar. Amén. Cuando pedimos decir, Señor, bendice los alimentos. Le decimos, bendice los alimentos. Pastor, no sé orar. Que ore la otra persona, al otro hermano que tiene más experiencia para orar. Amén. No importa cómo oremos, cómo expresemos nuestra oración. Lo importante es orar. Podemos hacer una oración simple. Señor, en el nombre de Jesús agradecemos los alimentos. Tú los vas a multiplicar porque creemos en tu palabra. Simple. Podemos orar de esta manera. Amén. Y Dios lo multiplicará porque Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestra actitud. Aquí simplemente trajeron los panes. Jesús hace una simple oración. Señor, multiplica los panes. Reprodúcelos. Él sabía que había poder. Y simplemente nosotros, amados, tenemos que orar creyéndole al Señor. Dios es bueno y Dios es maravilloso. Marcos capítulo 2, verso 5 dice, a ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Simplemente hizo una oración. No oró por sanidad. Amén. Aquellos necesitaban ¿qué? Sanidad. Pero la palabra que dice aquí, mire, una palabra simple que dijo, que son palabras simples, a ver Jesús la fe de ellos, le dijo, paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero podemos utilizar palabras simples, pero para Dios no son palabras simples. ¿Se me entiende? Para Dios son palabras de poder, palabras de milagro. Entonces, no sé orar. ¿Cómo oraré? ¿Cómo pediré al Señor? Simplemente utiliza las palabras simples y Él las hará poderosas, porque simplemente nos acercamos al Señor a través de nuestra fe, porque dice que ellos vio la fe de ellos. Entonces nosotros oramos con fe, creyéndole al Señor que Él hará grandes cosas, grandes proezas en nuestras vidas. Entonces, no digamos, mis amados, no sé orar. Que ore aquel. Tú ora en tus propias palabras y hazlo, y Dios cumplirá lo que estás pidiendo. Entonces, la fe nos permite ver los milagros de Jesús. Esa es la fe. Él lo produce y podemos ver grandes cosas
en nuestras vidas. ¿Por qué no estar agradecidos con el Señor, mis amados? Y darle gracias a Dios por lo que Él está haciendo hoy en día con nosotros. Ahora, cuando el entorno es más difícil, Dios hace milagros más grandes. Cuando estamos pasando por la brecha y decimos, es que pastor, estoy pasando una lucha fuerte. Ay, Señor, que necesitamos ayunar. Hay milagros o hay peticiones de oración que hay necesidad de orar y hay necesidad de ayunar. Y a veces nos encontramos al hermano, ¿y qué está pasando, mi hermano? ¿Qué está pasando? No, es que estoy yo orando y estoy ayunando porque estoy pasando una situación muy difícil. Un milagro necesito. Entonces necesito meterme más con el Señor, buscarlo al Señor a través de la palabra, a través de la oración, pero también a través del ayuno. Cuando la palabra dice que esta generación no sale, porque estos demonios no salen con oración y ayuno, necesitan ayunar, necesitamos meternos más al Señor para ver el milagro que Dios hace. Entonces, cuando el entorno es más grande, o el problema es más grande o más difícil, Dios hace milagros más grandes. Ahora, de un milagro pequeño, Dios hace grandes cosas. De algo pequeño, Dios hace grandes cosas. David, hermano, no tenía una estatura grande. David era un personaje pequeño de estatura. Amén. Pero Dios hizo grandes cosas en su vida. Dios hizo grandes cosas en su vida. Entonces no ve lo grande que tú eres, sino lo pequeño de lo que tú puedes realizar con tus manos. Entonces, mis amados, observemos que el escenario de este milagro fue un lugar desértico. Había muy pocos panes, muy pocos peces y el dinero tampoco alcanzaba. Eran miles, estamos hablando que eran como más de 5,000 personas, porque dicen que nomás eran 5,000 hombres, sin contar mujeres, sin contar niños. Ahora, una multitud, mis amados, para darle mucha comida. Usted va a hacer una fiesta, usted va a organizar una fiesta, usted hace planes, usted sabe cuánto se va a gastar en el banquete, cuántos van a comer, cómo va a gastar. Entonces, hace muchos planes y es mucho dinero lo que va a gastar. Amén. Pero simplemente una simple oración de nuestro Jesús en ese momento en el desierto, Dios multiplicó los panes. Amén. En las cosas pequeñas, Dios hace grandes cosas en nuestras vidas. Dios grande, Dios fortalece tu ministerio. Pastor, mi ministerio es pequeño. Mi ministerio es un ministerio insuficiente. No, pues ¿qué haces? Pues yo aquí nomás vengo, barro, trapeo, sacudo. No, ¿cuál es tu ministerio? Pues mi ministerio pequeño, pues es ir y dar alimento al hospital. Mi ministerio es más pequeño. No, fíjate que a veces consideramos los ministerios más pequeños y no son tan mencionados. Y no los mencionamos así dentro de nuestras iglesias, pero son ministerios que Dios ha bendecido y nos quedamos sorprendidos de lo más pequeño que sea, cómo Dios lo hace un ministerio grande, fortalecido. Entonces, Dios hace grandes cosas. Tal vez estés pensando que por un desierto o por un tiempo de escasez, o tal vez te sientes impotente antes de cierta crisis, pero quiero decirte que en estos escenarios Jesús es especialista para glorificarse con su poder y confiar en Dios, y verás los milagros de Jesús. Vas a ver los milagros de Jesús, mis amados. A veces estamos pasando por un desierto. Estamos pasando por el desierto de Jordán.
Estamos caminando y no vemos la respuesta. En un desierto donde no hay nada, donde hay escasez, donde... Bueno, pero yo quiero decirte el día de hoy, todo es posible para Dios. Tener esto en presente nos fortalecerá en los tiempos más difíciles. En los tiempos más difíciles Dios está contigo. Y a Él hará grandes desafíos. Grandes cosas en el nombre del Señor Él hará. Los grandes desafíos, mis amados. Amén. Y Él hará grandes cosas contigo. Los pequeños desafíos los hace grandes. Pero tenemos que confiar en el Señor, mis amados. No importa dónde estés. Dios es tu proveedor. Dios es tu sanador. Dios es tu libertador. Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Pero deja que Él haga el milagro en tu vida. Déjate moldear por Él. A veces la fe es probada. La fe, a veces podemos pensar y meditar y decir, Señor, ¿por qué estoy pasando por una enfermedad? ¿Por qué estoy pasando por un problema? ¿Por qué estoy pasando en esta situación de cama, de desesperación? Porque a veces nuestra fe es probada, porque Dios quiere hacer un milagro en nuestras vidas. Porque después de la prueba y la lucha, mis amados, viene la victoria en nuestras vidas. Y Dios es grande, y Dios es poderoso, y lo hará con nosotros. Y nos dará la victoria para seguir caminando. Pero mi vida espiritual va a ir madurando cada día, cada momento. Te dejo este pequeño reflexión. Son de mis temas que tengo. Los milagros de Jesús. Mañana primeramente, si Dios lo permite, le compartiré otro tema. Si Dios no nos cambia, ¿verdad? Si Dios no nos cambia los temas. Pero quiero compartirle esto, que Dios es grande y Dios hará grandes milagros. Vamos a orar. Padre, te adoramos y te doy gracias el día de hoy por las grandes bendiciones, Señor, que tú nos das cada momento. A veces nuestra fe es probada porque tú quieres hacer grandes milagros en nuestras vidas, porque tú quieres restaurar, Señor, nuestra fe, porque tú quieres restaurar nuestra debilidad para creer más en ti, Señor. Hoy oramos, Dios, para que aumentes nuestra fe, para creer las cosas como si fuesen, y llevarnos, Señor, a algo sobrenatural de lo que tú estás haciendo con nosotros, Señor. Hoy oramos, Dios, y bendigo, Señor, a los que están conectados conmigo en este momento. Bendigo, Señor, los que van a ver este video después. También sean bendecidos en el nombre de Jesús, y aumentales la fe para creer, y que su vida espiritual vaya creciendo cada día más y más. En el nombre de Jesús, muchas gracias, mi Dios. Amén, amén. Muy bien, mis amados, Dios les bendiga, Dios les guarde, y que tengan una feliz tarde. Amén. Y que Dios siga obrando en su iglesia donde se congregan. Que Dios siga aumentando los ministerios en su vida, aumentando esa fe. Amén. Sigamos caminando, mis amados. Yo les invito a que siga caminando. Entonces, reciba saludos de aquí del Centro Familiar Cristiano Villanueva, de la familia pastoral. Amén. Un abrazo fraternal, y seguimos aquí en contacto. Dios les bendiga y Dios los guarde, mis amados.